Muy buenas tardes, estimados participantes de los convenios IESIP. Sean bienvenidos a este encuentro para el desarrollo temático de la unidad número 4, correspondiente a las estrategias para la comprensión de textos en inglés. Si vemos el objetivo esencial, principal del curso, es precisamente aprender, adquirir, dominar esas herramientas que nos permitan la comprensión de textos en inglés, la interacción con el material eh, documental sobre las áreas de su especialidad. Vamos a compartir algunos elementos teóricos y en la práctica pues se complementan dando una aplicación, una complementariedad a esta dinámica teoría y práctica. Estas estrategias no son más que herramientas que usamos en los contextos cotidianos de académicos, laborales, profesionales, pero también en el día a día como personas y que son válidas para el aprendizaje de un idioma porque así se ha demostrado en diversos estudios realizados sobre estas herramientas o estrategias que facilitan ese aprendizaje de un segundo idioma. Partiendo de esta premisa, pues tenemos que tener muy claro, muy presente lo que significa leer. Leer no es solamente decodificar un texto, reproducir memorísticamente un contenido, una sílaba, una palabra, una oración, sino que comprende varios procesos. Recordemos que leer es un proceso netamente cognitivo, funciona, se desarrolla en el cerebro y comprende varios niveles o etapas, como el proceso léxico, que es el reconocimiento, reconocer esa, esas palabras, darles lectura, llevado a un proceso superior que es el sintáctico, que es decir, esa interrelación que hay entre las palabras, porque cada palabra, como lo vimos en las categorías gramaticales, cada palabra tiene una función dentro de un idioma y esa conexión o esa interacción es la parte sintáctica, es decir, cuando ya la reconocemos, ya sabemos cómo se unen, cómo se relacionan, hay otro proceso más avanzado. Posteriormente, en un nivel superior está el extraer, el obtener ese significado. La semántica es el obtener, la obtención del significado de un texto. Entonces, si lo vemos desde este proceso integral que es leer, nos damos cuenta que no es una simple decodificación, como cuando el niño está silábicamente haciendo pronunciaciones de letras o de sílabas o de pequeñas palabras. No, es la unión de esos procesos que es el léxico, el sintáctico y el semántico para llegar al máximo, a la máxima expresión del proceso, al máximo desarrollo del proceso, que es la interpretación. Esos son procesos mentales y no son casuales, sino que hay que ejercitarlos, hay que entrar en contexto, hay que entrar en dinámica con los textos escritos, orales, y con diversas herramientas, materiales y sobre todo también crear hábitos conscientes para que esa interpretación pues cumpla esa función para la cual nosotros tomamos un texto, cualquiera de ellos que sea de nuestro interés o de nuestra necesidad. Es por ello que vamos a definir entonces que leer es una habilidad cognitiva y lingüística. Vemos que cognitiva, o sea que en nuestro sistema, en nuestra mente, debe existir esos procesos. No es algo ajeno a la mente, al ser humano, no. Es lo que nos ofrece el entorno desde afuera, pero que internamente lo procesamos y que nos permite interpretar, comprender esa información contenida en determinado texto. Es, es de allí que se procesan las letras, las palabras,
las oraciones para darle un sentido. Cuando ya se le da un sentido, un significado, una interpretación, es cuando ya ocurre el proceso de leer. Eso es lo que se define como proceso de lectura. Captamos la intención del autor y comprendemos el significado contenido en el texto. Eh, Leer es dar significado. Una comprensión se da cuando le damos significado, cuando le damos practicidad y funcionalidad a algo. Así es el proceso de lectura. Si al leer un texto no nos transmite mensaje, allí hay algo que no está completo, no ha sido integral ese proceso. Y es por eso que cuando obtenemos ese significado y lo trasladamos, lo contrastamos con situaciones reales de uso cotidiano o también para cumplir algunas necesidades como entretener, informar, eh, buscar información específica, entre otros. Allí estamos dando esa función práctica que tiene la lectura. No es una acción vacía o vaga, sino que debe tener un propósito. Eh, el proceso de lectura entonces es asignarle un sentido, utilizando o aplicando diversos procesos mentales y estrategias, vuelvo a la palabra estrategias, porque de eso se trata. Nosotros poseemos esas herramientas, esas estrategias, y al nivel que estamos en este proceso de formación académica a nivel superior o universitario, pues tenemos ya un camino recorrido, solamente que vamos a hacerlo de manera consciente para que tengamos éxito, logro en esa comprensión del mensaje escrito, en este caso del idioma inglés. Se combinan los elementos del texto o los que el texto proporciona, como el autor, el mensaje, el tipo y la organización, con nuestro procesamiento interno. Allí estamos enriqueciendo, nutriendo todo ese bagaje cultural, académico, a través de esa interacción, lo que ofrece el libro con lo que nosotros poseemos. Eh, por eso es que leer no debe ser un concepto simple, sencillo, no. Leer requiere profundidad, comprensión, significado, aplicación, función o propósito. Y en ese sentido, entonces, vamos a abordar algunas, porque son varias, diferentes estrategias que podemos aplicar. He traído para el presente desarrollo solo algunas de ellas y que ustedes la habrán utilizado. Como les reitero, debemos hacerles conciencia, hacer un proceso consciente de que la estamos aplicando con un fin de aprender, de formar. Una de ellas es la predicción, predictive. Es como decir, una anticipación o una formulación de hipótesis que se hace previamente. Dice que antes de leer un texto detalladamente se puede predecir la información que nos vamos a encontrar allí y podemos relacionar con conocimientos previos que tengamos sobre el tema. Esto es lo que nos puede ayudar a anticipar de qué trata el contenido del texto. Esta técnica se conoce también como elaboración de hipótesis, que esa hipótesis puede ser descartada o puede ser comprobada si si hay acierto en lo que nos hemos planteado. Esa hipótesis podemos hacer a partir de un elemento textual y creamos un objetivo o una conjetura que se puede cumplir más adelante. Obviamente también en función de nuestros conocimientos previos acerca del tema. Tenemos, hay una numeración en las estrategias, pero esto no quiere decir que sea secuencial la aplicación de una estrategia o de otra, no. Estas estrategias pueden ser integrales, pueden ser combinadas, puede ser que se dé una antes de la otra, puede ser que se den integralmente tres, cuatro estrategias en un mismo proceso. Solamente que para efectos de desarrollo temático, pues se le da la separación o la segmentación para dar una breve definición de cada una de ellas. En segunda instancia tenemos lo que es el skimming, que el skimming es una lectura rápida, también se le dice una ojeada, echar una ojeada o una barrida del texto.
Es una lectura muy superficial solamente para tener u obtener la idea general del contenido del texto. En esta estrategia podemos utilizar o podemos abordar lo que es el título. Básicamente el título generalmente es el que contiene la idea general de lo que se va a tratar. Es allí el que nos orienta de primera mano sobre el contenido del texto. Los subtítulos, algunos detalles del autor, un resumen, una introducción, algunos párrafos que nos puedan dar una idea general. Como lo reitero, es para encontrar la idea general, no para abordar detalles específicos precisos, porque para eso hay otra estrategia. ¿Qué se desarrolla o qué se recomienda durante el skimming? Leer y comprender el título. La introducción generalmente tiene la idea del párrafo, la idea del texto, la idea o contenido del texto. Se lee también la primera oración de cada párrafo, algunos encabezados, títulos o subtítulos que orienten la idea. Un factor importante que son las ilustraciones, que también nos dan noción de las ideas generales, si contiene tablas o gráficos y algunas variantes en la tipografía, es decir, si hay negrita, si hay cursiva, si hay resaltada, si hay recambio de colores, si hay iconos o algún elemento gráfico que me capte, me llame la atención, pero que a su vez me genere una idea general de lo que pudiera tratarse el tema. También tenemos que se puede conseguir la idea general en el resumen o en el último párrafo como a manera de conclusión. Tenemos además que, digamos, como muy ligada a esta técnica anterior del skimming, también tenemos el scanning. Estas son entre los estudiosos de, del lenguaje, que el skimming y el scanning son herramientas primordiales en el aprendizaje de un idioma extranjero. Y es por ello que en el scanning se hace una exploración, un escrutinio, también es una lectura rápida, pero buscando una información más detallada, más precisa o específica. Entonces, a diferencia de la anterior, del skimming, en el scanning sí buscamos una información más precisa. Un ejemplo de eso es cuando buscamos una palabra dentro del diccionario. Si buscamos una palabra por la letra C, no necesitábamos leer todo el contenido que, que está plasmado en el diccionario de términos, sino que nos dirigimos a la palabra, al apartado corresponde a la letra C y allí buscamos específicamente la palabra precisa que nos interesa, que es nuestra necesidad de búsqueda. Eh, para realización del scanning, pues buscamos la manera de acercarnos de forma más directa y más específica, haciendo una exploración, un escrutinio sobre lo que nos interesa. Escanear es una técnica, una herramienta formulada o aplicada básicamente para encontrar o buscar la información necesaria, donde se puede descartar otra que no sea de nuestro interés o que sencillamente pues no sea la intención del proceso de lectura en el momento que se está llevando a cabo. En el scanning también hay unas sugerencias, unas recomendaciones para poderla realizar pues, más adecuadamente, como leer títulos y subtítulos, leer tablas de contenido o índices, y también si está segmentado en títulos, capítulos, apartados, y sobre la base de eso, pues nos dirigimos al tema o a la idea o a la información específica que estemos buscando. Entre esas combinación del skimming y el scanning, pues está una de las fuentes
más recomendadas para hacer eh, aprendizaje más eficaz sobre la comprensión de textos, que nos fortalece más la comprensión de textos. También hay otra estrategia referida a cómo entender o cómo buscar esa comprensión de texto a través de las ideas principales. La idea principal es una, digamos, casi que mm, un punto clave. Es necesario comprender la idea principal porque es el mensaje el que va a darnos esa precisión, cumplir ese propósito del texto, cumplir con esa función. Cuando nosotros abordamos un texto, eh, el, el mensaje debe tener un punto, un tópico principal, un centro o un punto relevante. En esa búsqueda de ideas principales, pues el lector debe enfocarse para de allí extraer lo más importante, lo más relevante, eh, puntualizar cuáles son esas ideas principales. Normalmente, las ideas principales están al inicio del texto como tal, pero también los párrafos contienen una idea, digamos, principal y lo demás se van detallando, se van ampliando en las ideas secundarias a lo largo del texto, que son detalles no menos importantes, pero sí no tienen esa importancia que reviste una idea principal. Coloco allí un ejemplo solamente de visualizar cómo en el texto, en este texto particularmente seleccionado, en la primera oración que contiene, es un extracto solamente, resalto la idea principal para que más adelante, cuando visualicen el material, se den cuenta de cómo lo demás tiene ideas importantes que nutren, que amplían o desarrollan esa idea. Pero básicamente la idea principal está contenida en la primera parte del texto, del párrafo, de este párrafo específico que se seleccionó. Trata de las desventajas que actualmente tienen el uso de las computadoras, de desventajas desde el punto de vista de salud y otros elementos que conforman allí. Pero y lo doy como ejemplo porque cuando lo desarrollen, van empezando a describir y incluso hablan de las ventajas, pero el enfoque principal son las desventajas. Dice, a pesar de que las computadoras tienen un valor irreemplazable de hoy en día, también tienen algunas desventajas. Lo coloco en negrita porque a partir de allí empieza a desenvolverse como una serie de aportes, de punto de vista, de argumentos, indicando el por qué. Y señalo entonces como la idea principal que va a ser ampliada en las ideas secundarias. Si nosotros leemos esta, probablemente nuestro proceso mental va a indicar, bueno, si dice que tiene alguna ventaja, entonces por lo menos nos imaginamos en la predicción que van a hablar de ventajas y desventajas. Pero cuando seguimos leyendo, este, nos damos cuenta que sí menciona las ventajas, pero en contraparte resalta la desventaja. Dice los beneficios de los proveedores que proveen, que proporcionan las computadoras en nuestro día es incalculable, pero y dan ejemplos de por qué son positivos. Pueden conectar, compartir y socializar información con personas al nivel del mundo eh, en tiempo real. Además, pueden ayudarnos en los trabajos y que nuestros trabajos sean mucho más fáciles. Bueno, más adelante, pues sí, empieza a contrastar también como la idea principal en el desarrollo de cuáles son las desventajas. Y dice, por ejemplo,
Sin embargo, el uso de las computadoras también tienen algunas desventajas y vemos allí cómo ya, ya eh, presenta esa idea principal que inicialmente está contenida en el párrafo, como fortaleciendo ese enunciado. De allí en adelante, pues empieza con la parte negativa, no, las desventajas que pudiera tener el uso de las computadoras. Lo traigo así de manera de ejemplo muy rápido, pero que se puede visualizar cuando se lee el texto en su totalidad. Ahí podemos ver, hay ideas que no son, eh, que no revisten tal importancia como para ser principales, sino que complementan, describen esa, esa idea principal contenida al inicio del texto. Seguidamente, pues tenemos otra estrategia de lectura que es hacer inferencias. Inferir es hacer inferencias o sugerir algo, hacer una deducción. Algunas veces el escritor expresa de una manera indirecta un, un mensaje y nosotros nos hacemos o hacemos deducción de lo que pudiera significar ese mensaje. Ahí contrastamos también lo que el autor emite o quiere decir y lo que nosotros conocemos, lo que nosotros inferimos a partir de lo que ya conocemos. Entonces, también en este estrategia para la comprensión de textos, también es importante nuestra formación, el conocimiento previo que se tenga sobre un tema. El autor puede sugerir, puede hacer, mostrar de manera directa un mensaje y a veces no lo entendemos. Imagínense si lo hace de manera indirecta. Si no tenemos un mínimo conocimiento, pues se nos hace más difícil. Por eso es que nuestra habilidad también está en descubrir esos significados de términos desconocidos. Pero adicionalmente, que es otra de las estrategias, pero ya de uso común y sobreentendido, es buscar en el diccionario, que es la otra herramienta que ofrece, eh, tanto virtual como en forma física, para comprender el significado de los conceptos, de las palabras, de los textos. En otro orden de ideas tenemos también la organización del texto. La manera como esté organizado un texto también puede facilitar la comprensión de un texto. Hay textos que son de fácil comprensión en el sentido que tienen un tamaño o una dimensión adecuada a la letra, la forma, el estilo que le coloca el autor, nos eh, permiten abordarlo de una manera más fluida, eh, más sencilla, mientras que hay textos que son, estructuralmente son muy densos. Imagínense, a veces un libro a veces de filosofía, de mismo derecho, que son fuertes, son, eh, mm, como uno le dice, densos para comprenderlo. Entonces, la estructura, la separación en títulos, en capítulos, sencillamente el uso de ese lenguaje de fácil, de digerirlo fácilmente, ese estilo, esa organización también nos favorece para la comprensión de un texto. Hay eh, una estrategia que es una de las herramientas comodines o regalos, diría yo, que nos ofrecen los idiomas, que son los cognados. La identificación de cognados es para mí una herramienta primordial y es donde yo procuro que los estudiantes, que los participantes aprovechen este término, que ya lo vamos a desarrollar, para darse cuenta que a veces los textos son más sencillos o más fáciles de lo que ustedes se imaginan, de lo que un lector se imagina. Porque los cognados, la estrategia consiste en reconocer los cognados.
pero también hay falsos cognados, por eso dice reconocer cognados y falsos cognados. Los cognados son palabras en distintos idiomas, en inglés, español, los hay en italiano, los hay en otro en portugués, en este caso en inglés y español, que tienen ortografía y significado similar y que son el apoyo fundamental para comprender rápidamente ese vocablo, esa palabra. Y por supuesto que cuando los cognados, el texto está cargado de gran cantidad de cognados, pues debemos o se nos hace mucho más fácil y se recurre menos al uso del diccionario. Cuando vemos una palabra e inmediatamente se parece a la nuestra, eh, el, el contexto me permite hacer esa comparación de los vocablos y la comprensión es mucho más rápida. Cuando las palabras son totalmente desconocidas, si se hace complejo porque acudimos a otras herramientas, como lo indiqué anteriormente, como los diccionarios. ¿Qué sucede con los cognados? Los cognados nos ofrecen esa posibilidad de ir haciendo comprensión, traducción, sin abordar otro, otro elemento de apoyo que no sea, que no esté a nuestro alcance. Los cognados, repito, son palabras de similar ortografía, escritura entre un idioma y otro. Incluso a veces se pronuncian de manera similar. Eh, no necesariamente tiene que ser exacta en su escritura, puede variar en una letra, puede variar en la pronunciación, puede tener una letra más, una letra menos, pero tienen similitud. Y eso es lo que lo hace un cognado. Lo que sucede es que hay otros que aunque se escriban igual o similar, no significan lo mismo y esos son los falsos cognados. Los falsos cognados, también llamados falsos amigos, son palabras que tienen similar escritura entre un idioma y otro, pero su significado no es lo mismo y ahorita vamos a ver allí un ejemplo más adelante. Por eso es que hay que prestar atención y no confundirnos en estos dos términos que son los cognados verdaderos y los cognados falsos o falsos amigos. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, elephant, elefante, athlete, atleta, pharmacy, farmacia, pero hay otros que se parecen mucho a nuestro idioma, pero no son realmente. Fabric, nosotros pensaríamos que sería fábrica, pero no es fábrica, es tela. Exit, que se nos parece a la palabra éxito, pero no es éxito, es salida. Entonces, los falsos cognados tienden a confundir. Por eso es que hay que estar alerta cuando aparecen y darle, a veces el mismo contexto nos aclara el significado sin necesidad de buscar el diccionario, pero eso hay que tenerlos pendientes y presentes. Les traigo también aquí este ejemplo sobre el cual están resaltados algunos cognados y ven en el color rojo que el texto contiene gran número, gran cantidad de cognados. A esto me refería hace rato, que son como nuestro gran apoyo, nuestra gran ayuda para la comprensión de texto, porque en la medida que un texto contiene mayor información con cognado, pues mm, mm, tanto visualmente como en nuestro proceso cognitivo, nos damos cuenta que el contenido de ese texto es mucho más fácil para comprenderlo, interpretarlo. Por ejemplo, tenemos air, que es aire, problem, solamente varía muy poco, por eso decía que similar o igual a escritura, causes, que es causar, cancer, families, use, ventilation, carcinogens, families, especially industrial, cancer, cause, considered, energy. En el texto, en este breve, un extracto de un tema que le seleccioné, está referido a la contaminación. ¿Contaminación de qué? Del aire. Y hay verbos, hay palabras que ya las conocemos y que la vamos entonces trasladando, interpretando y hacemos ya una comprensión integral.
Y le leo solamente la primera o segunda oración para que vean que a veces no es tan difícil. Aquí quería hacer un paréntesis para señalarles o para resaltarles que la comprensión de un texto en inglés no es solo la traducción, no, es captarle su esencia y su significado sin necesidad de traducir literalmente palabra por palabra. Es captarle, tratar de entender de cuál es su contenido, su mensaje. Traducir es una parte de la comprensión, pero no es lo único, el único proceso que se requiere, ¿no? También está la comprensión, lo que le indicaba que son procesos mentales de internalización, de llevarlo a, a nuestro bagaje, a nuestro conocimiento previo para reproducirlo incluso después con nuestras propias palabras, así hacer para parafrasear, resumir. Entonces de eso se trata la comprensión, no solamente la traducción. La traducción es importante, pero se puede hacer una traducción sin entender absolutamente nada. Entonces eso quiero que quede claro. La contaminación del aire es un problema que está creciendo alrededor del mundo. Entonces, ya con estas tres, dos o tres elementos que podemos ver eh, en un texto, pues nos damos cuenta de qué trata la contaminación del aire. Y las demás oraciones pues también contienen cognados y nos permiten captar, internalizar mucho más fácil ese contenido. Eh, Industria, nadie, o sea, me imagino que tendría uno que tener muy poco conocimiento para buscar una palabra como industria, como especially en un diccionario, como cáncer, porque su propia escritura lo está dando. De repente hay palabras como que son mucho más difíciles que si nos aportan muy poca información si la buscamos, pero en el mismo contexto ya la vamos entendiendo. El humo, el cual posee gran cantidad de químicos y cancerógenos, nos daña, nos ocasiona daños donde las familias comen y duermen. Entonces, vamos obteniendo significado de lo que vamos leyendo. Es- Estoy casi segura que ustedes llegan a comprender más del 80% de este texto sin el uso del diccionario. Eso para mí sería uno de los propósitos de este curso, que logren esa comprensión por ustedes mismos, por su propio conocimiento y su propia potencial que tienen para esas competencias comunicativas que ustedes han ido formándose a través del tiempo. Lo traje solamente de manera de ejercicio, pues igual ustedes los pueden consultar y leer y verá que está más fácil de lo que ustedes se imaginan. Tenemos otra estrategia que es el uso de las ilustraciones. Eh, Esto es casi que desde las primeras etapas de nuestra existencia como seres humanos, quienes tenemos esa capacidad humana de comunicarnos, teniendo los órganos, los sentidos, podemos hacer una lectura de lo que hay en nuestro mundo, en nuestro alrededor, en el contexto. Igual sucede para aprender un idioma. Hay imágenes, ilustraciones, gráficos, iconos, eh, emoticones, variantes, que, tipográficas, que no necesitan a veces ni una palabra para nosotros entender de qué se trata. Y para aprendernos un idioma o a comprendernos, comprender ese idioma, en la parte de la comprensión lectora, pues las ilustraciones son también un factor importante que contribuye a desarrollar esa competencia comunicativa. Un lector que observa una edificación con una cruz, aparte que es un signo universal, un símbolo universal de la salud de un hospital, pues lo conservamos en nuestra memoria, nuestro conocimiento y sabemos que se trata de un sitio de salud, un centro de salud. En la imagen que contiene a las dos señoras, vemos allí vegan,
y suponemos que hay un trozo de carne, un bistec, eh, estamos en un contexto donde esta palabra se nutre con el resto de la imagen que refiere a, un, una condición, en este caso de no alimentarse de X tipo de carne. Entonces, esta lectura a través de las ilustraciones, pues también es otro elemento favorable para comprender y aprender un idioma. Entonces, eso es aprender también por contexto, aprender de las ilustraciones, aprender también por contexto, donde no necesitamos un diccionario traductor, un traductor para saber lo que significa o qué mensaje nos están dando allí. Bien, esto es un breve resumen de lo que ustedes pueden desarrollar y más, porque las estrategias son muchas, son amplias. Cuando hay oportunidad y se desarrollan hasta 13, 14 estrategias, y todas ellas son importantes porque cada una tiene su dificultad, su aplicación, su función, su ventaja. Desventajas realmente pocas, porque las estrategias, como son herramientas, es para favorecer, para ayudar, para complementar. Por lo tanto, pues mi llamado es a hacer uso de las estrategias para la comprensión de lectora, pero de manera consciente. Cuando aborden cualquier tipo de texto académico del área de su especialidad, abórdenlo con una conciencia, con un propósito sobre la base de la comprensión lectora. Pueden aplicar esta, pueden profundizar en las estrategias vistas el día de hoy y pues en la evaluación estará dirigida, orientada a comprender a dar uso, más que comprender es dar uso a estas estrategias que vimos el día de hoy. Estimados compañeros, estimados estudiantes, agradezco su participación, su visualización y les deseo que tengan bastante éxito en su proceso de formación y en sacarle el mayor provecho a estas herramientas, a estos contenidos que están disponibles para ustedes. Muchas gracias.